En el corazón de Madrid. Bajo el sol implacable del mediodía. El rugido de los motores de un jet privado rasgó el silencio de la antigua casa familiar en el barrio de Salamanca. Elena Vargas. Con sus manos temblando ligeramente por la rabia contenida durante años. Observaba desde la ventana cómo el avión descendía con precisión quirúrgica sobre la pista privada que había alquilado en secreto. Sus hermanos, Javier y Sofía, se congelaron en sus asientos. Sus rostros pálidos como si hubieran visto un fantasma resurgir de las sombras. Sus padres, sentados en el sofá con las marcas del tiempo y la enfermedad grabadas en sus cuerpos, miraron alternativamente al cielo y a su hija mediana, la que siempre habían considerado un fracaso ambulante. Ese momento, cargado de electricidad, no era solo una llegada, era el detonante de una verdad que había fermentado en el silencio. Un silencio tejido con traiciones familiares y heridas que nunca cicatrizaron. Elena no sonrió. Solo sintió el peso de los años de desprecio. Como un nudo en la garganta que finalmente se deshacía. Todo había comenzado 15 años atrás. En esa misma casa, donde el aire siempre olía a café recién hecho y a expectativas no cumplidas. Elena era la hija del medio. Atrapada entre Javier, el primogénito perfecto que había seguido los pasos de su padre en el mundo de las finanzas, graduándose con honores en la Universidad Complutense y escalando hasta un puesto directivo en el Banco de España. Y Sofía, la menor, que había estudiado Historia del Arte en la Universidad de Barcelona solo para casarse con un heredero de una cadena de hoteles en la Costa Brava. Javier vivía en un ático en Chamberí, con una esposa de linaje político y bonos anuales que presumía en cada cena navideña. Como si el dinero fuera un trofeo que todos debíamos admirar. Sofía, por su parte, organizaba galas benéficas en su mansión de Sitges, donde el éxito se medía en invitaciones a eventos exclusivos y en cómo su matrimonio la elevaba por encima de cualquier esfuerzo personal. Elena, sin embargo, siempre había sido la anomalía. Empezó a estudiar informática en la Politécnica de Madrid. Pero las aulas la asfixiaban. Mientras sus compañeros memorizaban códigos para exámenes, ella pasaba noches enteras creando aplicaciones que resolvían problemas reales. Como quien no arriesga, no gana. Pero en su familia, el riesgo era sinónimo de fracaso. El punto de quiebre llegó en el segundo año, cuando su profesor le puso un suspenso en un proyecto que ya le había generado ingresos de un acelerador en Barcelona. Sigue el temario, Elena, le dijo con desdén. La innovación sin base es solo locura. Al día siguiente, abandonó la universidad. La reunión familiar que siguió fue un tribunal de inquisición. Su padre, un hombre que nunca alzaba la voz, golpeó la mesa con el puño. Estás tirando tu vida por la borda. ¿Sabes lo que costó meterte ahí? Las llamadas que hice. Los favores. Su madre lloró en silencio. Esas lágrimas que duelen más que un grito, hija. Estás confundida. Toma un año sabático. Pero no hagas esto. ¿Qué dirá la gente? Javier voló desde su oficina para razonar con ella. Usando su tono de ejecutivo, la vida no es un juego. Elena no se abandona cuando se pone dura. Incluso Sofía, con su manicura impecable, agregó, sin título. ¿Cómo conocerás a la gente adecuada? ¿Cómo construirás una vida decente? Esas palabras, gente adecuada, vida decente, se clavaron como espinas. Elena se fue con 1000 euros ahorrados, un portátil usado y una maleta. Las palabras de despedida de su padre resonaban, cuando este capricho falle. Y fallará. Volveremos a ayudarte. Pero no esperes que lo hagamos siempre.
Javier apostó con Sofía que no duraría ni un invierno, lo sabía porque Sofía se lo confesó. Pensando que la motivaría a ser realista. Pero ese desprecio se convirtió en su combustible. Un fuego lento que ardía en las noches de insomnio. Cada mirada de lástima en las reuniones familiares. Cada pregunta condescendiente sobre si había encontrado algo estable. Lo guardaba como leña para su hoguera interior. Los primeros años fueron un infierno que nadie vio. Se instaló en un estudio infestado de cucarachas en el barrio de Lavapiés. Trabajando desde una cafetería 24 horas donde el dueño la dejaba quedarse si pedía café tras café. Sobrevivió con bocadillos baratos. Aprendiendo criptografía sola con libros prestados porque no podía pagar cursos. Sus 3 primeros intentos de startup se hundieron, una app de redes sociales murió por cambios en algoritmos. Un mercado freelance fue aplastado por competidores con millones en inversión. Un servicio de suscripciones para tutoriales falló porque nadie quería cajas físicas en la era digital. Cada fracaso devoraba sus ahorros. Maximizaba tarjetas de crédito y la acercaba a admitir que su familia tenía razón. El fondo llegó una noche de enero gélida. Cuando el casero cerró su puerta por alquiler impago. Durmió en su viejo Seat Ibiza en un parking de un supermercado. Usando su wifi para codificar hasta que la batería murió. Mirándose en el retrovisor. Pensó, quizá Javier tenga razón. Esto es lo que pasa cuando no sigues las reglas. Pero a las 3 de la madrugada. Algo se rompió dentro de ella. Abrió el portátil y esbozó una idea nueva, no glamurosa. Solo esencial. Las pequeñas empresas en España se ahogaban en comisiones bancarias y fraudes. Los grandes bancos las ignoraban porque eran demasiado pequeñas. Pero había miles. Desesperadas. Así nació Soluciones Lumina. Un script simple para detectar transacciones fraudulentas en pymes. Elena llamó en frío a dueños de bares y tiendas desde un móvil prepago. Ofreciendo pruebas gratis que ahorraban un 2 a 3% por operación. El primer cliente fue un vendedor de churros en Malasaña. Que la aceptó por pena, parecía una sin techo. ¿Y lo era? Ahorró 300 euros el primer mes y lo contó a otros. ¿En 6 meses? Tenía 200 clientes y procesaba cientos de miles en transacciones. Era real. Los siguientes 3 años fueron un torbellino de días de 18 horas. Se mudó a una oficina diminuta en un coworking de Gracia. En Barcelona. Que servía de dormitorio con un saco de dormir bajo el escritorio. Mientras Javier aparecía en El País por sus logros financieros y Sofía en revistas de sociedad por sus galas. Elena codificaba hasta que los ojos le ardían. Hablaba con clientes hasta perder la voz y estudiaba leyes fiscales en vídeos de YouTube a las 2 de la mañana. Contrató a su primera empleada. Marta. Una desarrolladora despedida de un banco. Ofreciéndole acciones porque no podía pagar salario. Juntas reconstruyeron la plataforma. Luego vino Pablo. ¿El de ventas? Trabajando a comisión pura por fe en la visión. Al tercer año. Lumina procesaba millones mensuales. Con 3.000 negocios activos. Su algoritmo detectaba fraudes que escapaban a los bancos grandes. Un artículo en Expansión la llamó la revolución silenciosa en fintech. Inversores que la ignoraron antes ahora la bombardeaban. Ofertas de adquisición empezaron en 8 millones. Las rechazó. Llegaron a 15. 25. Cuando un gigante financiero ofreció 50 millones con protección para empleados y clientes. Firmó. Ese día. En una sala con vistas al Mediterráneo. Pensó en llamar a su padre. Pero recordó sus palabras, capricho. Depositó el cheque. Creó fondos para sus empleados y compró un piso modesto en el Eixample. Nada ostentoso. Su familia siguió creyéndola una luchadora. Quizás con trabajos precarios.
En cenas, evitaban hablar de dinero cerca de ella. Como si la pobreza fuera contagiosa. Elena dejó que creyeran. El éxito. Aprendió. No necesitaba aplausos, necesitaba propósito. Pero el email de Javier sobre la reunión familiar urgente, por la salud de sus padres, rompió el silencio. No por venganza planeada, sino porque algunas ilusiones debían romperse. El Parkinson de su padre avanzaba. La artritis de su madre requería ayuda diaria. Sus ahorros se evaporaban en un sistema sanitario público saturado. Javier escribió con su tono corporativo: Elena. Esperamos que estés bien. La situación de los padres es preocupante. Reunión el sábado. Tu presencia sería apreciada. Aunque dada tu situación. Es opcional. Debemos hablar de contribuciones realistas. Dada tu situación lo decía todo. El mensaje de Sofía fue peor: no seas tonta. Ven. Aunque no puedas aportar mucho dinero. Quizás visitas. Cada granito hace montaña. Como si fuera una limosna. Elena. Desde su piso con vistas al mar. Decidió. Había evitado reuniones familiares 5 años. Alegando trabajos que asumían precarios. Pero sabía la verdad. Meses antes, una amiga de su madre la llamó llorando tras una caída de su padre. Investigó residencias. Consultó especialistas. Incluso voló en secreto para observarles. En silencio. Compró un terreno de 8 hectáreas cerca de Madrid. Convirtiéndolo en Residencia Aurora. Un centro de cuidados de vanguardia para Parkinson y artritis. Piscinas terapéuticas. Equipo médico. Jardines curativos. Un lago para que su padre pescara como antes de la enfermedad. Costó 12 millones. Más 4 en fondo perpetuo. Abriría en semanas. Contrató a la doctora Isabel Ruiz. Experta en neurología. Pero su familia ignoraba todo. El jueves. Llamó a su asistente. Carlos, el Gulfstream listo para sábado. Aterriza a las 2:20 exactas. Preciso. Notó él. Sí. Necesitan 20 minutos para rebajarme antes de corregirles. El viernes. Eligió ropa: vaqueros viejos. Sudadera raída de la Politécnica. Zapatillas gastadas. Voló en turista a Madrid. Alquiló un coche viejo. Se desarregló el pelo. Llegó a la casa como la fracasada esperada. Javier y Sofía la recibieron con lástima disfrazada de calidez. Elena. Qué bien que vinieras. ¿Sigues en esa cafetería? Nunca trabajó en una. Pero lo asumieron. La casa bullía de fotos de éxitos de Javier y Sofía, las suyas paraban en el instituto. La reunión empezó. Javier presentó un plan: Residencia Dorada. 3.000 euros mensuales por cabeza. Dividiremos, yo 4.000. Sofía 3.000. Elena. Quizás 400. Si puedes. Sofía, no te preocupes si no. Sus padres miraban con resignación. Elena guardó silencio. Dejando que el desprecio fluyera. Javier, Elena no ha asumido responsabilidades familiares. Sofía, quizás ayude con visitas. Cuando Javier dijo: alguien que apenas mantiene un trabajo de cafetería no puede desbaratar planes. Elena comprobó el reloj. 5 minutos. Tenéis razón. Dijo calmada. He estado ocupada con lo mío. Javier resopló: ¿ocupada? Esto es serio. Elena sacó su móvil. Mostrando la app de Aurora.
He hecho arreglos. Una residencia privada. Especialistas en Parkinson. Piscinas para artritis. Ratio 3, 1 enfermeras. Javier, suena caro. Ficticio. Se llama Residencia Aurora. Gratis para ellos. Silencio. ¿Gratis? ¿Por qué? Porque la poseo. Risa forzada de Javier, tú. Dueña de un centro de 16 millones. 12 para construir. 4 para operar. Y no pago alquiler, tengo piso propio. Vanessa lloró, esto es cruel. Inventar para impresionar. ¿Prueba? Desafió Javier. Elena se acercó a la ventana. ¿Os llevo? Es a 40 minutos. Dijo su madre. No en coche. Javier, ¿alquilaste limo? ¿Cuánta deuda? El rugido llegó. El Gulfstream descendió. Blanco perla. 60 millones de euros en el aire. Javier dejó caer sus papeles. Sofía se congeló. Sus padres miraron asombrados. Mi piloto es preciso. Dijo Elena. Javier buscó en su móvil, Lumina Soluciones. Adquirida por 50 millones. Fundadora, Elena Vargas. 5 años con eso y nada dijiste. ¿Qué decir? ¿Recordáis cuando apostasteis por mi fracaso? Los coches llegaron, 3 Mercedes. A Aurora en 15 minutos. El tour reveló todo, suites con vistas al lago. Piscina terapéutica. Cocina gourmet. Endowment cubre perpetuamente. Su madre sollozó, ¿gastaste 16 millones en nosotros? En dignidad para padres como vosotros. Javier admitió, estuve equivocado. En todo. No necesito disculpas. Necesito respeto. ¿Ahora? Preguntó Sofía. Papá y mamá se mudan cuando quieran. Y quizás aprendamos a vernos sin suposiciones. Su padre. Temblando. Dijo, quiero ver lo que mi hija construyó mientras éramos ciegos. En el viaje. El silencio pesaba. En Aurora. La doctora Ruiz los recibió, preparados desde hace 3 meses. 3 meses. Mientras planeaban sin ella. Al final. Firmaron. No por venganza dulce. Sino por alivio amargo. Elena sintió el precio, años de aislamiento. Heridas abiertas. Pero por primera vez. Su familia escuchó. ¿Qué hacía exactamente tu empresa? Preguntó su padre. Y ella contó. Desde el churro que lo empezó todo. El silencio se rompió. Pero las cicatrices quedaron. Recordando que la traición familiar cobra un precio alto. Incluso en la victoria.